¿A quién se le antoja? ¿A quién le gusta? ¿Se anima a pasar por aquí alguien? Hay una galleta para alguien que le guste. Miren, ahorita extraño a Martín, ya estuviera aquí. Yo, a mí, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima a pasar? Alfredo dice que quiere pasar. Muy bien, aplauso para Alfredo. Entonces, ¿qué le vamos a dar a Ani? 4 papalinas, ¿verdad? Según la foto. ¿Y Alfredo? Una galleta. ¿A quién le gusta esto que aparece en la foto? Ni había terminado de preguntar, ¿verdad? Y ya estaba aquí. Muy bien. A ver, ¿cuántas hay en la imagen? 6. Ok. Como ustedes no quisieron pasar, les voy a contar. Ani no va a recibir 4, va a recibir... Ani, más que 4 para ti, para compartir. ¿Quién dijo de la galleta? Alfredo, ¿verdad? ¿Cuántas galletas aparecían ahí? Miren qué va a recibir. Un paquete, dice, contiene 6 paquetes y cada uno 4 galletas. O sea, Alfredo, aquí está, premio por valiente. Y Ana Lisbeth, ¿cuántas están ahí? ¿Cuánto va a recibir Ana Lisbeth? Ah, pero Ana Lisbeth, todavía otra. Sobreabundante. Les vamos a dar un aplauso por valientes, por pasar por acá. Entonces, ahí tienen, miren, aparte de las 6, por ejemplo, Ana Lisbeth tiene para compartir. Ahí vi esa fila que ya estás poniendo la manita así, ¿verdad? Los que tiene cerca. Ani por allá, ¿verdad? Todavía no la ha destapado, pero sé que ella va a compartir. Alfredo, ni digamos, ¿verdad? Ahí tiene paquetón. Bueno, entonces, ¿qué decía la imagen? ¿Cuántas papalinas iba a recibir Ani? ¿Cuántas galletas iba a recibir Alfredo? Y Ana Lisbeth, pero recibió, después las vamos a contar, cuántas tiene, pero más que 6, ¿verdad? Y es porque precisamente vamos a iniciar nuestra serie hablando de generosidad. ¿Qué tienen que ver las papalinas, las galletas, las M&M's, ¿verdad? Y todo lo que ellos ya tienen para compartir. Vamos a iniciar, creo que es muy importante siempre definir los términos, ¿verdad? Y tratar de tener una idea general de qué significan las palabras. Así que hoy tenemos la introducción a nuestra serie. Y primero, si logran ver, si no se las voy a leer por acá, yo busqué en un diccionario de sinónimos y de antónimos la palabra generosidad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es y qué no es. ¿Qué sería lo contrario, verdad? La generosidad. Entonces, si ustedes logran ver, acá tenemos 2 cuadros. El de su izquierda, en color blanco, son los significados o los sinónimos. Y tenemos aquí una lista. Dice que generosidad se traduce o se interpreta como benevolencia, bondad, benignidad, grandeza, nobleza, abnegación, desinterés, y está estrechamente relacionado con una palabra que es dadivosidad. Por el contrario, es decir, los antónimos de algunas de estas palabras serían maldad, bajeza, ruindad, egoísmo, alguien que es interesado, avaricia y tacañería. Ahí tenemos 2 panoramas, ¿verdad? ¿Qué sí es y qué no es? ¿Qué es lo opuesto? Entonces, en estos términos de lo que estamos hablando de los sinónimos, aparece la palabra dadivosidad. Y nosotros vamos a entender hoy o vamos a usar hoy algunos de los significados de este término
que aparecen por acá. Uno de ellos es desprendimiento, es decir, ser desprendido, no tener un apego a las cosas materiales específicamente, ¿verdad? A las cosas de este mundo, a lo terrenal. También dice que es sinónimo de caritativo y me encantó esta tercera definición. Decía un diccionario que es dar a manos llenas. Entonces, por ejemplo, dimos a manos llenas papalinas, galletas, M&M's, ¿verdad? No dimos una galleta, sino abundante y para compartir, ¿verdad? Es dar a manos llenas. Obviamente estos ejemplos se van a quedar cortos, ¿verdad? Con lo que veremos a la luz de la palabra. Entonces, en estos términos, ya tenemos ahí qué es dadivosidad, pero vamos a llevarlo un poquito. Después vamos a repasar esta otra parte, pero les voy a decir inicialmente cómo se debe ver si soy generoso. Ahorita lo vamos a decir a manera de afirmación y luego lo vamos a hacer a manera de evaluación. ¿Cómo se vería en nuestra vida ser generosos? Expreso gratitud, comparto mis recursos financieros o materiales con otros, doy tiempo a otros. A veces no vemos la generosidad en términos del tiempo que le damos a las personas, ¿verdad? Afirmo a otros, es decir, soy generoso con mis palabras. Luego vamos a evaluarnos en ese punto. Y la última dice, soy intencional para buscar y acercarme a las necesidades de otros. Y esto es muy importante acá porque ser intencionales implica que nosotros demos pasos, que tengamos acciones al respecto, que tomemos acciones al respecto. Entonces ya vamos a ir viendo un poquito más de esto. Pero nos vamos a centrar hoy en nuestra introducción en 2 puntos. El primero de ellos es, ¿por qué debo ser generoso? Y el segundo va a ser, ¿qué produce la generosidad? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué debo ser generoso? Y entonces, ¿tienen su Biblia ahí lista? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a repasar. Y justo hoy en los cantos tuvimos ya algunos de estos recordatorios, tanto en la letra de los cantos como en algunas de las lecturas. Y el principio, la respuesta, ¿por qué debo ser generoso? Nosotros podríamos comenzar a dar un montón de razones, pero la razón crucial y esencial es porque Dios es generoso. Y con eso nos podríamos quedar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Y para quienes hemos creído en Cristo Jesús, quienes somos hijos de Dios, esto debería ser sumamente claro. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a repasar, ¿verdad? Esta no la vamos a buscar porque esta nos la sabemos. Juan 3:16, ¿qué dice? Muy bien, estrellita para todos. No tengo más papalinas, pero por ahí vamos a compartir después. Muy bien, porque Dios es generoso. De tal manera nos amó. Hoy cantamos, ¿verdad? Cuán profundo es el amor de nuestro Dios, ¿verdad? De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y vamos a Romanos 8. Hoy sí vamos a buscar. En este pasaje, a partir del verso 28 más o menos, comienza a hablar Pablo se recuerdan de que somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Y cuando llega al verso 32, atención a esto, porque está relacionado con lo que mencionaba de Juan 3:16. Romanos 8:32, tengo acá la versión NBI, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Escatimar
Es no dar un poquito, no considerar, no hacer como nosotros terrenalmente a veces sí escatimamos, ¿verdad? Cuando decimos, ay, pero voy a dar tal vez solo una parte, ¿verdad? O no, mejor no, eso está muy caro, ¿verdad? No escatimó. Y a veces se usa esa palabra cuando dicen, no sé quién hizo una celebración y no escatimó en gastos, ¿verdad? Es decir, fue como un derroche. Pero acá imagínense esta verdad que nos está diciendo el texto bíblico. Dios no titubeó al darnos a su Hijo y al dárnoslo por completo, ¿verdad? A enviarlo, a pagar algo que todos aquí teníamos que pagar. Entonces, no escatimó. Y dice después, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y esto está hablando de un sentido espiritual, ¿verdad? Porque rápido podríamos irnos como, me va a dar todo lo que yo quiero materialmente y lo que puedo ver. También nos bendice de forma material, pero ese no es el enfoque, ¿verdad? Y luego vamos a ver Efesios, un repaso de Efesios 3. Acompáñenme con la lectura, por favor. Efesios 1, perdón. Y vamos a recordar otro aspecto de esa bondad de nuestro Dios. Dice Efesios 1 a partir del versículo 3, en algunas versiones o traducciones se titula bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Miren lo que dice ahí, con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual nos dio, ¿en qué? En abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Verso 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, una vez más seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza que nuestra herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, una vez más, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces, solo es un repaso, ¿verdad? Porque nosotros hoy nuevamente ya sabemos que no es que hay todo un plan de lo que vamos a leer. El Señor siempre nos está hablando y algunas de estas lecturas las vimos hoy. Cuando escuchaba ahora a Esteban hablar también de la generosidad y de cómo creo, lo digo de verdad con humildad en nombre de todos, ¿verdad? Delante del Señor, pero creo que como iglesia del mensaje de vida estamos ejercitándonos en la generosidad. Nos falta, sí, pero por la gracia del Señor podemos ver y podemos sentirnos dichosos de que somos una iglesia que practica la generosidad. Entonces, al escuchar esto, creo que el Señor siempre nos está hablando de esto y nos está recordando que empieza y termina en Él. ¿Por qué debo ser generoso? Porque Dios es generoso. Y entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, ¿verdad? Tenemos aquí algunos recordatorios.
nos llamó, ¿verdad? Nos escogió, nos salvó. Dice este texto que nos hizo herederos, ¿verdad? Pero también recordemos todo lo demás, quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Reconciliados, adoptados. O sea, todas las muestras de amor y de generosidad de parte de Dios para nosotros. Ahora, porque soy beneficiario de la generosidad de Dios. Esa es la segunda respuesta. ¿Por qué debo ser generoso? ¿Se recuerdan? La pregunta era, razón número 1, porque tenemos la mayor muestra de generosidad, ¿verdad? Nuestro Dios. Y segundo, porque cada uno de nosotros es beneficiario de esa generosidad. ¿Cómo? Con lo que acabamos de ver. Nos salvó, nos adoptó. Miren qué maravilloso el pasaje en 2 Corintios 5 cuando Pablo dice que en Cristo Dios estaba reconciliando a la humanidad consigo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que todo esto es iniciativa de Dios, que también lo dice Pablo en ese pasaje, ¿verdad? El que da el paso para reconciliarnos con Él es Dios mismo. Entonces, no podemos dudar de esa generosidad. Y nosotros somos beneficiarios sin merecerlo. Es la gracia, ¿verdad? Que hoy también cantábamos de esa gracia sublime. Somos beneficiarios. Y vamos a repasar entonces, vamos a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 6 al 11. Este segundo recordatorio de este texto hoy, ¿verdad? Porque por ahí ya leímos un poquito hace un momento cuando cantamos. Dice el versículo 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero ese contraste, ¿verdad? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Una vez más, debemos estar conscientes de ese beneficio que no merecíamos, pero que en su infinita gracia, en su maravillosa gracia, el Señor nos ha otorgado. Así que cuando nosotros recordamos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, no debemos llevar la vida, ¿verdad? Como algo, bueno, ya soy salvo y ahí ya me acostumbré y normal. Creo que ese debe ser el motor día a día, ¿verdad? La gratitud por ese rescate que no merecíamos. Y entonces impulsa nuestra vida. Así que no podemos dar por sentado que todas las personas, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor son beneficiarios de esta gracia, aún. Por eso tenemos una tarea, ¿verdad? Que escuchen ese mensaje de reconciliación, de salvación, de redención, que nosotros ya atesoramos y ya recibimos en nuestro corazón. Me llama la atención una frase que se le atribuye a Lutero, a Martín Lutero, y dice así: tengo 3 perros peligrosos, la ingratitud, la soberbia y la envidia.
cuando muerden, dejan una herida profunda. Después de que vimos que debemos ser generosos porque Dios es generoso y porque somos beneficiarios de esa generosidad, el contraste o un buen filtro sería esto que dice acá. Si yo veo que Dios es generoso y si yo veo que soy beneficiario de ese sacrificio, de esa generosidad, pero no soy agradecido, hay un problema, ¿verdad? Tenemos que corregir nuestro corazón. Por eso estamos viendo sinónimos y antónimos hoy, ¿verdad? Si yo entiendo que Dios es generoso y entiendo que he recibido ese beneficio y tengo una actitud de soberbia, algo no está bien, algo no he entendido, ¿verdad? Si yo ya entendí esas dos verdades, pero tengo y me brota, ¿verdad?, envidia en el corazón. Imagínense que nuestra envidia va en ese plano de lo material, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué el Señor sí le da a tal persona, ¿verdad? ¿Por qué sí tiene? ¿Por qué la casa, el carro, el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué sí se puede ir de vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidemos nuestro corazón, porque la generosidad de Dios es para todos nosotros, hermanos. Y Él decide, ¿verdad?, lo que nos da, pero no podemos nosotros vivir, como diría esta frase, ¿verdad?, con estos 3 perros, porque sería no valorar lo que acabamos de ver, la generosidad de Dios y ese beneficio que recibimos. Si después de ver esas verdades, si después de ser beneficiarios de esa generosidad, seguimos siendo ingratos, ¿verdad?, siendo soberbios y siendo envidiosos, es un momento importante para que nosotros paremos, ¿verdad?, evaluemos qué está pasando y retomemos el camino, ¿verdad? Un corazón generoso va a ser un corazón agradecido, un corazón que se alegra porque otras personas están avanzando en distintas cosas, ¿verdad? Y cuánto más, como veíamos hoy, ¿verdad?, a nuestra familia de la fe. ¿Será que nos alegramos cuando vemos que alguien tiene algo en abundancia? Nos alegramos cuando Ani recibió sus papalinas, cuando bueno, en esta fila sí se alegraron porque va a compartir. Raquel, por ahí hay algo que tu mamá tiene cerca. Entonces, lo contrario a eso, ¿verdad? Anularíamos el enfoque, no seríamos agradecidos, ¿verdad?, si nosotros tenemos estas actitudes. ¿Qué produce la generosidad? Los voy a invitar a ir a la segunda carta a los Corintios. Y como decía, a manera de introducción de la serie, estamos haciendo un repaso de algunos de estos pasajes, ¿verdad? Pero vamos a ir al capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 6. En algunas traducciones este segmento se llama Sembrar con generosidad, pero tal vez así a grandes rasgos un poquito del contexto de lo que vamos a leer en un momento. Y nos puede quedar de tarea también. Posiblemente en otro punto de la serie veamos esto, pero es un buen reto de lectura para nosotros y de estudio en esta semana. Algunos estudiosos del texto, comentaristas, le llaman a los capítulos 8 y 9, bueno, que es como toda una unidad literaria en un tema específico, que es el tema de dar generosamente. Entonces, ahí hay toda una historia, ¿verdad? Todo un trasfondo porque Pablo está abordando el tema de la ofrenda a los santos, o como dicen algunas versiones, el estímulo a la generosidad. Y estos 2 pasajes se utilizan muchísimo para hacer un estudio sólido acerca de la mayordomía del creyente. Cómo nosotros debemos administrar todo lo que el Señor nos provee, ¿verdad? Pero está hablando Pablo específicamente en términos financieros, está hablando de dinero en esta parte, ¿verdad?
de una ofrenda para los santos, para los creyentes. Y ahí se conecta. Tendríamos que ir a 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 16, volver a Hechos también para conectar toda esta historia, porque Pablo está hablando del papel importante que tenían los corintios por medio de ofrendas para las personas necesitadas en la iglesia en Jerusalén. Pero ahí pasaron varias cosas que se los voy a dejar de tarea para que lo leamos y conectemos toda la historia. Pero cuando Pablo retoma este tema en 2 de Corintios y cuando dice el estímulo a la generosidad es porque los corintios habían hecho una pausa, ¿verdad? Algo había quedado pendiente ahí en completar esa ofrenda y esa ayuda para los santos. Y cuando llega al capítulo 9, versículo 6, les recuerda, si dice recuerden es porque algo ellos tenían que retomar para terminar. Ellos habían prometido ofrendas, ¿verdad? Para los necesitados en Jerusalén. Y aunque no es ese el tema específicamente ahorita, sí es un punto importante que cuando prometemos algo, ¿verdad? Lo debemos cumplir. Los creyentes debemos tener palabra, ¿verdad? Entonces, les está recordando esa siembra con generosidad. Y dice en el verso 6, recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Aquí vamos tengan ahí listo este pasaje, porque hay algunas cosas, bueno, todo el pasaje, ¿verdad?, que debemos recordar y que debemos llevar nosotros a la práctica. Primero, si volvemos al versículo 6, dice que el que siembra escasamente, cosechará. Y el que siembra en abundancia. Ahora, quiero mencionar aquí algo que me parece muy pertinente, muy importante también, que este es un pasaje que se puede malinterpretar, ¿verdad? Se puede usar de muchas formas como hoy lo escuchamos nosotros, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando aquí de una especie de transacción financiera, ¿verdad? Como si Dios fuera el banco a donde vamos a llevar y según la cantidad que damos vamos a obtener intereses, ¿verdad? Y voy a ir dando y cada vez más, así como es la mentalidad financiera terrenal, ¿verdad? Voy y abro una cuenta en donde voy a ver el porcentaje de interés. ¿Se podría interpretar de esa manera? Mas no es lo que el texto bíblico está diciendo, ¿verdad? Y
Les quiero leer aquí lo que dice un comentarista bíblico, David Garland, dice así: pero, hace una pregunta, ¿qué tipo de cosecha se recoge con la generosidad en el contexto de este pasaje? Dice así: la idea de que la generosidad hacia los pobres se encontraría con una bendición desbordante a cambio era común en el pensamiento judío. En los últimos tiempos, es decir, actualmente, esta idea ha sido pervertida por ministros escrupulosos para hacer creer a la gente que cuanto más den, más recibirán a cambio en términos financieros. Y agrega, apelan a la codicia para animar a otros a abrir sus bolsillos y dan en última instancia para obtener más para ellos mismos. Pero este versículo debe interpretarse en función de lo que sigue. Pablo no hace pasar este principio por una astuta estrategia de inversión sobre cómo cosechar mayores bendiciones materiales, sino con la esperanza de que al alcanzar una mayor prosperidad material, si uno da con la esperanza de alcanzar una mayor prosperidad material, dice este autor, entonces, si ese es nuestro enfoque y nuestra motivación, dice, entonces lo que vamos a cosechar es pobreza espiritual. Es todo lo contrario, ¿verdad? Si yo doy para la obra de Dios, doy, ¿verdad? Para que me vean o para que, si lo veo como un banco, ¿verdad? Voy a dar esto porque sé que, y se usan como frases, ¿verdad? Porque Dios no se queda con nada, Él me va a dar el doble, el triple. No funciona así, ¿verdad? No funciona como la mente terrenal. Dice este comentarista, Pablo aclara que Dios recompensa la generosidad con la abundancia material por una razón, para que la gente, en primer lugar, le dé la gloria a Él y segundo, para que la gente sea más generosa. Es decir, si Dios nos bendice materialmente es para que seamos cada vez más generosos, para que aportemos más para la obra y la expansión del evangelio. No es para guardar más, ¿verdad? Para que mi cuenta vaya creciendo y que sea para mí. Y había un asunto en esta parte de los corintios, ¿verdad? Porque algunos ya habían llegado a pensar que todo lo que obtenían sus ingresos, ¿verdad? Era para mí, para mí, para mí. Esa mentalidad no ha cambiado, ¿verdad? Batallamos con eso. Pero Pablo está diciendo que mientras más demos, ¿verdad? Para la obra de Dios, para bendecir a nuestros hermanos, para suplir necesidades, la generosidad de Dios va a ser exaltada. Todo empieza con Él y termina con Él. Y mientras más el Señor nos bendiga, es para poder bendecir a otros con mayor generosidad, ¿verdad? No hay una cosa como, yo ya llegué al límite de la generosidad, ¿verdad? Ya tengo 10, sino es más y más. Y habla de generosidad y sobreabundante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más generosos seamos nosotros como hijos de Dios, las acciones de gracias a Dios van a ser sobreabundantes, ¿verdad? Y ese debe ser el fin, ese debe ser nuestro objetivo. En el versículo 7 dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y brevemente, en algunos textos griegos, del griego antiguo, dicen estos comentaristas que se utiliza, miren esa parte de dar con alegría, hay un sinónimo, alegría, felicidad con la misericordia. Y me encantó escuchar eso porque es dar gozosos, contentos con misericordia. Porque sabemos, en primer lugar vamos a dar con gozo porque sabemos que es para el Señor. Pero cuando estamos dando para las necesidades de otros, estamos dando con amor, con misericordia, ¿verdad? Y nosotros como creyentes tenemos clarísimo esto, por misericordia alcanzamos esa salvación, ¿verdad? Que no merecíamos. Y en el verso 8, quiero que observemos algo aquí sumamente importante. Miren cómo se repite y cómo utiliza palabras contundentes o frases contundentes.
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan algunas cosas, tengan todo lo necesario y, ¿qué dice de último? Toda buena obra abunde en ustedes. Eso es abundante. Toda gracia. Hoy cantábamos, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia, también tenemos otro canto. Abunde, toda gracia abunde para ustedes. ¿Quiénes de nosotros vemos la gracia del Señor en nuestra vida de forma abundante? Yo la veo sobreabundante. Pueden levantar sus manos y ven la gracia de Dios de manera sobreabundante. Si no la ven sobreabundante, vamos a orar por eso. Porque estar aquí es gracia sobreabundante. Ver a nuestro alrededor y podernos llamar hermanos es gracia sobreabundante. Y cada una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es gracia sobreabundante. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Casi que este versículo nos está diciendo, en el buen sentido, no tienen escapatoria para hacer lo bueno. Toda gracia, siempre, en toda circunstancia, todo lo necesario para hacer lo bueno. Toda buena obra. Y este mismo comentarista, David Garland, dice, cuando Dios nos da recursos, nos da más de lo que necesitamos. No para que tengamos más, sino para que podamos dar más a los demás. Dios no concede las bendiciones materiales para que uno pueda acapararlas para sí mismo o apartarlas de los demás, sino para que puedan ser compartidas con otros. Y hay un elemento también en el dar, en el compartir, en el ser generosos, es que nos une, nos acerca a las personas. No damos así como, ay, por allá, ¿verdad? Yo no quiero saber nada, sino nos une, nos acerca, me hace pensar en las necesidades de otros, me hace hablar con mi Padre de esas necesidades, me hace pedirle que me provea más. ¿Para qué? Para poder ayudar más. Entonces nos une como cuerpo de Cristo, nos acerca. Así que, ¿qué produce la generosidad? En primer lugar, glorificar a Dios. Y lo hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque reflejamos a Dios. Abundan las acciones de gracias a Dios. Testificamos del amor de Dios. Y produce gozo en nosotros. Cuando nosotros podemos bendecir a alguien, ¿cómo se siente nuestro corazón? Cuando lo estamos haciendo con las razones o las motivaciones correctas. ¿Cómo nos sentimos al ver esa victoria que el Señor nos permitió observar y ser parte con el proyecto Cotzal? ¿Cómo nos sentimos? ¿Había gozo en nuestro corazón? Hubo lágrimas, ¿verdad? De gratitud, de emoción al ver cómo Dios se glorificó. Y entonces por eso produce acciones de gracias y produce gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya vimos aquí varias veces el estudio del gozo. No es por lo material. El gozo no lo produce lo externo, ¿verdad? El gozo viene de nuestro Dios. En el versículo 11, nuevamente nos hace un recordatorio Pablo y dice, ustedes serán enriquecidos, va en la misma línea de lo que decíamos del 8. Ahora vean esto, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. En todo sentido. ¿Para qué? Para que en toda ocasión puedan ser, ¿qué dice ahí? Para que en toda ocasión podamos ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Vemos una vez más que en el texto bíblico no encontramos sean generosos para caerle bien a las personas, ¿verdad? Obviamente no queremos caer mal, pero no está apuntando a uno para que te aplaudan, para que te den un título, es
porque empieza en Dios, continúa en Él, termina en Él. Él es generoso. Y si nosotros, como sus hijos, somos generosos, ¿qué sucede? Acciones de gracias a Dios y abundantes acciones de gracias a Dios. Y todos aquí tenemos distintos testimonios seguramente. De hecho, con el proyecto Cotzal, recientemente también tuvimos esto. Las acciones de gracias a Dios que se producen cuando somos generosos no son solo de los que ya creemos en Cristo Jesús. Las personas que aún no han decidido rendirle su vida al Señor, también lo notan y es inevitable que vean a nuestro Dios obrando. Y a veces escuchamos a personas decir, wow, sí, el Dios de ustedes sí provee, ¿verdad? Sí da todo lo necesario. Eso es que resulta en una alabanza a nuestro Dios, resulta en acciones de gracias a nuestro Dios. Y al mismo tiempo, entonces, estamos dando testimonio. Si decimos que somos hijos de Dios, entonces ahí estamos demostrando, ¿verdad? Que realmente somos sus hijos. Y finalmente en el verso 12 hay algo que tal vez a veces no hemos visto. El verso 12 dice, si lo tienen por ahí, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Una vez más nos habla, y me encanta esa palabra, redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Pero ojo en las primeras palabras, dice que esta ayuda o esta ofrenda, en este caso, estaban hablando de la ayuda a los santos y de ofrendar generosamente. Habla de que es un servicio sagrado. Es importante que sepamos que cuando somos generosos, cuando estamos aportando para la obra de Dios, cuando estamos aportando para esas necesidades, nos estamos sirviendo unos a otros. Es una forma más de servirnos y que debe estar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y entonces Pablo dice que esta ayuda que nos hacemos unos a otros es un servicio sagrado. Así que, hermanos, cuando damos nuestra ofrenda, como hace un momento, estamos dando para la obra de Dios, y cuando damos para las necesidades, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo, nos estamos sirviendo unos a otros. No suple las necesidades de los creyentes únicamente, sino que, ¿qué dijimos? Sobreabundan las acciones de gracias. Y una vez más en el 13, ¿verdad? El efecto de que otros también alaben a Dios. Y esto sería una buena pregunta para nosotros. El verso 13 dice que los demás van a alabar a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Los demás van a ver y van a alabar la obediencia que tenemos. Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿verdad? Y Pablo cierra esta sección con lo que se conoce como una doxología, palabras de alabanza a Dios. Porque dice en el verso 14 y 15, además en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante, una vez más, por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Otras versiones dicen gracias a Dios por su don inefable, como aquel himno, ¿verdad? Inefable es la divina gracia. Y algo muy interesante, porque nos va a quedar de tarea, si podemos leer los capítulos 8 y 9. Pablo inicia ese capítulo, o la parte de la carta, ¿verdad? Inicia también exaltando la gracia de Dios y termina el capítulo 9 apuntando a la gracia de Dios. Entonces vemos que en ningún momento aquí se está como poniendo a un ser humano en el medio, ¿verdad? Inicia y termina con Dios. Entonces, ¿qué produce la generosidad? Número 1, glorificar a Dios, ¿verdad? Y nosotros, al glorificar a Dios, tenemos paz, tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos alegría.
Esta es la frase que les compartía de David Garland, ¿verdad? Y que nos puede hacer pensar, ¿qué hago con lo que recibo? ¿Cómo yo configuro mis finanzas, verdad? No es un taller de finanzas, pero son preguntas que nos debemos hacer. ¿A qué le doy prioridad? ¿Oro para que el Señor me bendiga materialmente? ¿Para qué? Nos podemos hacer cada uno ese examen, ¿verdad? Ahora, después de ver nosotros este pequeño recorrido e introducción, nos vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo se ve mi vida en realidad? ¿Cómo se ve hoy? No la vamos a contestar, ¿verdad? O sea, cada uno en su corazón y en su mente puede hacerse estas preguntas. Al inicio les compartí algunas afirmaciones, ¿verdad? De cómo se vería una vida generosa, un corazón generoso. Pero ahora lo vamos a hacer a manera de pregunta. Anteriormente era una afirmación. Ahora la pregunta aquí sería: ¿expreso gratitud? ¿Qué tiene que ver eso con la generosidad? Porque si entiendo que Dios es generoso y que soy beneficiario de esa generosidad, tengo que vivir con un corazón agradecido. No es compatible, ¿verdad?, que veamos la grandeza de Dios y su obra en favor de nosotros y seamos personas ingratas, como decía la frase, ¿verdad? Y aquí con los jóvenes recordamos hace algunas semanas una de esas actitudes bíblicas. Decía que en esta familia somos agradecidos y lo expresamos. La gratitud no es algo solo como que se me cruza ahí un pensamiento, que yo sí me siento agradecido. Expresémosle al Señor nuestra gratitud con palabras y con acciones, pero también a los que tenemos alrededor, ¿verdad? Una gratitud genuina, palabras genuinas de gratitud. Siguiente pregunta, ya no es afirmación, ahora es pregunta de evaluación para nosotros. ¿Comparto mis recursos financieros y materiales? ¿Comparto con gozo? ¿Doy con gozo? Tercera pregunta, ¿doy tiempo a otros? ¿Para qué? Sabemos, hay personas que necesitan ser escuchadas, necesitan un abrazo, necesitan que estemos ahí presentes. Nosotros necesitamos de otros. ¿Cómo estamos con eso? No tengo tiempo es una frase que todos aquí diríamos en algún momento, ¿verdad? Pero podemos buscar esas oportunidades para ser el medio que Dios use y le recuerde a alguien las verdades bíblicas, que le dé una palabra de ánimo, que le lleve el mensaje de redención. Afirmo a otros. ¿Por qué? Porque la generosidad también está relacionada con nuestras palabras. Si nosotros no tenemos palabras amables, si todo lo que sale de nuestra boca es negativo, es hiriente, entonces no estamos siendo generosos, ¿verdad? Está relacionado con la misericordia, como vimos. Afirmo a otros. Y por último, soy intencional para buscar y para acercarme a las necesidades de otros. ¿Por qué ser intencionales? Porque a veces, quizá, ¿verdad? Y nos tendríamos que evaluar, quizá hemos estado en una posición bastante cómoda y tal vez como pasivos. Pues si me dicen o si surge algún proyecto, me sumo, ¿verdad? Pero hasta que alguien más nos dice, damos el paso. Si somos intencionales, nosotros vamos a buscar. Es como decir, me voy a parar en la posición para ayudar a otros, ¿verdad? Voy a empezar a buscar cómo puedo sumarme a lo que Dios está haciendo, de qué manera puedo usar lo que Él me está dando para bendecir a otros. Entonces, buscar ser un poquito más activos en movernos. Y a veces hay personas que dicen, pero no se me ocurre, ¿verdad? Oremos, pidámosle al Señor, Señor, ¿a dónde una oración activa, ¿verdad? Estoy aquí, dime a dónde. Y nos movemos, ¿verdad? Más que solo proyectos, es la vida diaria, ¿verdad? Cómo soy intencional en unirme a lo que Dios está haciendo y ser un medio que Dios use para
mostrar una vez más su generosidad? Esas son preguntas que nos pueden servir a nosotros y nos puede quedar de tarea, además de leer los capítulos, hacernos esas preguntas. ¿Cómo está mi vida en cuanto a ser generoso? ¿Realmente entiendo que debo ser generoso como hijo de Dios? ¿Qué puedo hacer hoy para ser generoso o para ser más generoso, verdad? Y no quedarnos como, no, pero yo ya lo hago, ¿verdad? Cada vez más y más y más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra generosidad redunde en abundantes acciones de gracias a Dios, para que lo glorifiquemos. ¿Qué me propongo? Esas son dos preguntas que yo les quiero dejar ahí como reto. ¿Qué puedo comenzar a hacer hoy? ¿Qué debo retomar tal vez? ¿Qué debo seguir haciendo? ¿Qué debo empezar a hacer? O incluso, ¿qué debo dejar de hacer? Tal vez he visto muy hacia adentro, ¿verdad? Hacia lo mío, hasta que ya tenga todas mis necesidades, pues si me queda, eso no sería compartir generosamente, ¿verdad? Siempre, todos los que estamos aquí, siempre vamos a poder ser generosos. Ya tenemos, ahorita mismo, todos tenemos algo para dar y para actuar generosamente. ¿Qué me propongo? Y a veces estas preguntas pueden ser como, ay, voy a pensar, una cosa práctica, una cosa muy sencilla que hoy podemos hacer, un paso, algo muy sencillo, porque si hacemos todo un análisis filosófico, se nos va a ir alargando y lo voy a pensar. ¿Qué puedo hacer hoy? Una cosa muy, muy práctica que me empuje a dar el paso. ¿Cómo puedo ser más generoso? Y dar con gozo, ¿verdad? Con alegría, con misericordia. Y si todavía nos quedaba ahí una duda, la razón principal, ¿verdad? Es porque Dios es generoso. Y hoy precisamente nosotros estamos conmemorando y agradeciendo una vez más esa generosidad. En un momento vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar por qué nuestro Dios es generoso. Ya lo vimos, ya lo sabemos, ¿verdad? A veces decimos recordar, no es porque se nos olvide, es porque tenemos el privilegio en un domingo como hoy de estar juntos agradeciendo al Señor por esa generosidad. Si todavía dudamos, ¿verdad? Les comparto aquí en una frase muy sencilla, pero sumamente profunda. El acto más grande de generosidad se expresó en la cruz. Si dudábamos, ¿verdad? Pero ¿cómo entiendo? Mis queridos hermanos, para entender la generosidad basta con ver a la cruz. Ahí está el que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo envió a morir en una cruz. Por todos nosotros, 100% inmerecedores. Cuando vemos ese acto de generosidad, vamos a abundar en generosidad, vamos a abundar en acciones de gracias, vamos a dar testimonio, vamos a glorificar al Señor.